Las aplicaciones necesitan datos para funcionar, la información de sus clientes, la información de sus productos, servicios, precios, la contabilidad, etc. Y todo eso se almacena en base de datos, como te contamos en este video. Las aplicaciones tienen la siguiente arquitectura, ojo, simplificándolo muchísimo. Tienen la fuente de datos, tienen la lógica de negocio y tienen las vistas. Para que lo entiendas fácilmente, hagamos una analogía con un supermercado. La fuente de datos sería el almacén donde están todos los productos guardados, embolsados, empaquetados. La lógica de negocio serían todas las operaciones que permiten que el supermercado funcione, por ejemplo las negociaciones con los proveedores, la gente de contabilidad que le pone precios, la gente de marketing que va haciendo ofertas, los empleados que ponen los productos en las estanterías, los empleados que están en las cajas registradoras para hacer las cobranzas, etc. Mientras que las vistas sería todo lo que ve el cliente en el supermercado, todo lo visible, ¿cierto? Las estanterías, los letreros que dicen promoción, las etiquetas con los precios de los productos, las cajas donde ellos van a pagar, etc. Así es como funciona una aplicación. Ahora bien, la conexión entre la lógica de negocios o el backend y la fuente de datos implica poder leer los datos que están en esa fuente, actualizarlos, eliminarlos o incluso escribir datos nuevos. Y para eso se utiliza un lenguaje llamado SQL, que es el lenguaje para administrar base de datos. Tenemos un video donde te lo explicamos, tenemos un curso donde vamos mucho más a fondo e incluso te lo explicamos con Goku para que te quede súper claro. Pero ¿sabías que existe otro camino para interactuar con la base de datos? Se llama ORM y hoy vas a aprender cómo funciona, porque en español nadie te explica mejor que Edeteam. Pero antes de explicarte qué es un ORM, te cuento que faltan solamente 2 días para empezar la campaña navideña en Edeteam, así que si no sabes qué regalarle a tus seres queridos o a ti mismo, qué mejor regalo que la educación. Yo sé que esto parece disco rayado, pero permíteme que te cuente algo. La gente con educación, la gente altamente preparada, son como los gatos. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque caen de pie siempre, no importa las crisis, que la recesión, que los conflictos políticos, que los problemas, siempre caen de pie porque están preparados para todo. Ese es el poder de la educación. Así que qué mejor regalo que invertir en tu educación para esta Navidad. ¿Y por qué Edeteam? Porque en español nadie te explica mejor. ¿Quieres comprobarlo? Las primeras clases de todos nuestros cursos están completamente gratis para que tú mismo compruebes la experiencia Edeteam. Esta es tu última oportunidad para hacer un regalo diferente y tu última chance para comenzar un 2023 con el pie derecho. Así que terminando este video vas a ede.team porque en español nadie te explica mejor. Conceptos clave. Para entender qué es un ORM y cómo funciona, primero debemos repasar algunos conceptos. En primer lugar, ¿qué son las bases de datos? Son conjuntos de datos organizados de manera sistemática. Es decir, que hay un sistema, hay un conjunto de reglas para guardar la información y luego para consultar la información. Si nosotros guardamos la información de cualquier manera, sin orden, no estamos frente a una base de datos. Por ejemplo, si yo guardo recetas de cocina en un cuaderno y cada receta comienza con un título, luego los ingredientes y luego la preparación, estamos frente a una base de datos. En cambio, si yo guardo un montón de archivos, documentos, papeles, manuales, recortes de revistas, todos los meto en un cajón, eso no es una base de datos. No hay un sistema para guardar y menos luego para consultar la información. Si quieres saber más sobre la base de datos, te recomiendo este video con la mejor explicación en español. Número 2, SQL. El tipo de base de datos más usada en el mundo son las relacionales o SQL y se llaman relacionales porque organizan la información en tablas que luego se relacionan entre ellas cuando quiero consultar una información. Pongamos un ejemplo. Para Edeteam tengo una tabla con todos los cursos y una tabla con todos los profesores. Si yo quiero saber qué curso dicta cada profesor, tengo que hacer una relación entre esas dos tablas. Y se les llama SQL porque utilizan este lenguaje SQL, Structured Query Language, para administrar las bases de datos. SQL es un lenguaje que se encarga de leer la información de las tablas, de escribirla, de actualizarla y también de definir los permisos. Si quieres saber más de SQL, puedes ir a ver este video o también este curso para ir mucho más a fondo. Número 3, CRUD. Estas son las iniciales de las 4 operaciones básicas que se hacen en una base de datos. Y este es uno de los primeros ejercicios que debe realizar todo programador backend, como te contamos en este video. Las iniciales son las siguientes. C de create, que es crear nuevos registros en la base de datos. R de read, que significa leer la información, los registros que hay en la base de datos. U de update, que es actualizar o editar la información de los registros en base de datos. Y la D de delete, que es borrar registros de la base de datos.
datos. Recuerda que en la base de datos SQL la información se organiza en tablas y cada registro es una fila de esa tabla. Y número 4, programación orientada a objetos. Este es el paradigma más utilizado en el mundo de la programación y consiste en abstraer entidades del mundo real a clases que son plantillas a partir de las cuales se crean objetos. Es un trabalengua, ¿cierto? Por eso mucha gente se enreda. Pero te pongo un ejemplo. Imaginemos que en EDTeam tenemos una plantilla para crear cursos. Esa plantilla tiene toda la estructura de un curso. Tiene el título, tiene la descripción, tiene el profesor, tiene los estudiantes, tiene las clases en el temario, etc. Esa sería la clase curso, porque es la plantilla. Y cada vez que queremos crear un nuevo curso, es decir, un objeto a partir de la clase, vamos a esa plantilla y creamos un nuevo curso. El curso de base de datos desde cero, el curso de HTML desde cero, el curso de React. Todos esos son objetos basados en la misma clase o en la misma plantilla. Y obviamente se traen estas propiedades que había en la clase, el título, el profesor, la descripción, el temario, etc. Si siempre te ha mareado la programación orientada a objetos y quieres entenderla de una vez por todas, tenemos la mejor explicación en español aquí y también tenemos un curso para que vayas mucho más a fondo. ¿Qué es un ORM? Ahora que conocemos estos conceptos, estamos listos para entender qué es un ORM. Recordemos que toda aplicación debe conectarse a una base de datos para hacer el CRUD, y ese CRUD se hace con SQL porque es el lenguaje para manejar base de datos, como ya te explicamos. Así que no importa con qué lenguaje de backend trabajes, Java, PHP, Python, Go, lo que sea, siempre vas a necesitar SQL para conectarte a la base de datos. Y una vez que te conectas a la base de datos y te trae los datos, lo que tienes que hacer es mapear esos datos a objetos de la programación orientada a objetos, lo que te acabamos de explicar hace un momento. ¿Por qué tienes que hacer este mapeo o este emparejamiento? Porque en la base de datos la información está estructurada. Por ejemplo, cada curso, como ya te dijimos, tiene un título, un profesor, un temario, descripción, etc. Imagínate que cuando consultas esa información pierdes la estructura. Sería un completo caos trabajar con una información desordenada. Por eso tienes que reordenarla en el lado del backend. Y aquí es donde entran los ORM a facilitarnos la vida, porque son las iniciales de Object Relational Mapping. A primera impresión estas palabras seguro no significan nada para ti, pero con lo que acabamos de explicar va a estar muy fácil de entender. Mira, vamos palabra por palabra. Object hace referencia a la programación orientada a objetos. Relational hace referencia a las bases de datos relacionales. Y mapping, como ya te dije, o mapeo, se refiere a emparejar valores. En otras palabras, lo que hace un ORM es que tienes aquí tu estructura SQL, tienes aquí tu estructura de objetos y hay que mapearlos, hay que emparejarlos para no perder esa estructura. Y lo mejor es que todo esto se hace con el lenguaje de backend con el que estás trabajando, no con SQL. Así que un ORM te da dos enormes ventajas. Número 1, para hacer las consultas no necesitas saber SQL. Las escribes con PHP, con Java, con Python, con Ruby, con el lenguaje con el que estés trabajando. Adiós SQL. Y número 2, que el ORM ya te da el mapeo entre las tablas y los objetos. Lo que hace es convertir cada tabla a una clase, cada registro a un objeto y cada campo a una propiedad del objeto. Visto de esta manera, ¿quién necesita SQL? ¿Cierto? Ventajas y desventajas de un ORM. La principal ventaja de utilizar un ORM es evidente. Adiós SQL, hasta nunca. Sin embargo, esa principal ventaja es a la vez su principal desventaja. Y creo que no es difícil adivinar por qué. Porque sí debes aprender SQL. Un ORM es una excelente herramienta que te facilita el trabajo, te hace mucho más eficiente, te acelera las cosas. Pero, ¿qué pasará si tienes que hacer una consulta que exceda las capacidades del ORM y no sabes SQL? Te cuento que los ORM tienen una funcionalidad para escribir SQL a mano, porque más a menudo de lo que crees suele suceder que necesitas escribir SQL. ¿O qué pasará cuando tengas una consulta hecha con tu ORM, pero que es lenta y consume demasiados recursos y que puede colapsar el sistema? ¿Cómo la vas a optimizar si no sabes SQL? Y es que como todo en el mundo de la programación, no debes saltarte etapas. Suena muy tentador saltarse etapas, ¿no? Tengo un ORM, tengo una librería, tengo un framework, no me aprendo el lenguaje que está por debajo. Vamos de frente a hacer cosas. Tarde o temprano, eso te va a pasar la factura cuando las cosas no funcionen y no sepas cómo corregirlas. Así que primero aprende los fundamentos
fundamentos y luego aprende las herramientas que te ayudan a acelerar con esos fundamentos, no al revés. Otro detalle a tener en cuenta es que SQL es un lenguaje transversal, es decir, que no importa qué motor uses, MySQL, Postgres, SQL Server, Oracle o cualquier otro motor relacional, es el mismo SQL. Tiene algunas diferencias pequeñas, pero el lenguaje en esencia es el mismo, mientras que con los ORM la cosa es diferente. Tienes que aprenderte la documentación de cada uno de los ORM porque tienen un campo de aplicación definido, el lenguaje o el framework con el que funcionan. Así que si cambias de lenguaje, cambias de framework, tienes que aprenderte otro ORM, mientras que el conocimiento de SQL es transversal. No importa el lenguaje de backend que utilices o el motor de base de datos. Finalmente, aprender SQL es mucho más sencillo que aprender un lenguaje de programación porque es un lenguaje declarativo, es decir, que tú dices el resultado que quieres obtener sin detenerte a especificar el paso a paso de cómo se va a llegar a ese resultado. Si esto es confuso para ti, mira el siguiente ejemplo donde le estamos diciendo al motor que queremos todos los guerreros Z del universo 7. No le decimos cómo. Si fuera un lenguaje de programación, tendríamos que hacer ciclos, lógicas para encontrar esos guerreros Z en ese universo 7. En SQL simplemente le decimos tráelos. Tú verás cómo. Eso es un lenguaje declarativo. Otro ejemplo de lenguaje declarativo es CSS. Le decimos, quiero un fondo rojo, y ya está, el navegador pinta un fondo rojo. No tenemos ni idea de cómo se pintó ese fondo rojo. Es como si diéramos órdenes y ya. Con todas estas razones, creo que queda claro que no debes descuidar tu aprendizaje de SQL. Un ORM es una herramienta excelente que te va a acelerar mucho el trabajo. Pero primero aprende SQL, luego aprende el ORM que quieras, y esa combinación te va a convertir en un programador muchísimo más poderoso. Principales ORM. Y puesto que un ORM se encarga de escribir consultas SQL, pero no con SQL, sino con el lenguaje o framework con el que estás trabajando, obviamente por debajo lo convierte a SQL, existen varios ORM para cada lenguaje o para cada framework. Vamos a ver los principales. Para PHP tenemos dos muy conocidos, Eloquent si estás trabajando con Laravel o Doctrine si estás trabajando con Symfony. De hecho, hay algo muy importante que decir aquí, y es que antes de Laravel, antes de Symfony, no había estos frameworks, estos ORMs tan poderosos y tan bien diseñados para PHP. Y eso le ganó mala fama al lenguaje, ¿no? Pero ahora PHP es un lenguaje muy poderoso que te puede dar resultados al nivel de los mejores lenguajes de programación. Para Java tienes al clásico Hibernate, para C# tienes a Entity Framework, para JavaScript tienes a TypeORM, porque sí, JavaScript se puede utilizar en el backend con Node.js, no lo olvides. Para Ruby on Rails tienes a Active Record, para Go tienes a GoRM y para Python tienes a SQL Alchemy, que se usa más en Flash, mientras que Django tiene su propio ORM sin nombre, el ORM de Django. Y no te olvides que todas estas tecnologías las puedes aprender en EDTeam. Y como resumen de todo lo que hemos hablado en este video, te dejo la siguiente infografía que te va a servir para repasar cuando te olvides algún concepto. Si quieres descargar esta infografía para tenerla entre tus materiales de estudio o utilizarla en alguna presentación de la universidad o del trabajo, ve a nuestra página web, vas a encontrar el link en la descripción donde vas a poder descargar la infografía. De paso que estás en nuestra página web, visitas todos los cursos que tenemos de tecnología para que te conviertas en un gran profesional. Recuerda que puedes ver las primeras clases completamente gratis de todos nuestros cursos para que descubras por ti mismo que en español nadie explica mejor que EDTeam. Así que ya sabes cuál va a ser tu elección para esta Navidad porque quedan solo 2 días para comenzar la campaña navideña. Y si no sabías que es un ORM, hoy lo aprendiste en EDTeam. Comienza a estudiar gratis en ed.team y descubre por qué en español nadie te explica mejor. Si quieres saber más de SQL, puedes ir a ver este video o también este curso para ir mucho más a fondo. Espero que no se haya escuchado mucho ese vendedor hijo de su madre.